quien será nuestro primer ponente, que es Luis Medina, que es el Big Data. Obviamente, nuestro queridísimo amigo Luis, que es de México, pero también está en España capacitándose, preparándose. Voy a dar una breve semblanza. ¿Quién es el maestro Luis Medina Gual? El licenciado Luis Medina Gual es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y es egresado de la 9ª generación del programa Excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría en Investigación y Desarrollo y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac, México, y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultor responsable del Bachillerato Anáhuac para México y El Salvador, en la red de colegios Siempre Altius. Actualmente es profesor de tiempo completo y coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y de la identidad docente. Ha sido acreedor al premio Naucalpan de la Juventud 2008 en la categoría académica, así 3 veces reconocido con el premio FIMPES de Investigación Educativa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas cosas más y sobre todo su vasta experiencia nos va a deleitar con este tema en este curso de capacitación, este curso en línea con el título ¿Qué es Big Data? Adelante, mi estimado doctor, ya tiene habilitados los controles y desea transmitir alguna presentación y estamos a la orden y en toda la escucha. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, Yasmín, para estar aquí el día de hoy hablando de Big Data. Y yo creo que el punto de partida, yo creo que va a ser aclarar dos cosas. La primera es que justo, como ya mencionaron, la idea de esta primera charla es hacer un poco de introducción acerca del tema de Big Data. El Big Data es un tema amplísimo, ¿no? Ya se preguntarán qué hace un pedagogo hablando de Big Data en particular. Y pues justo lo que vamos a hacer es comenzar con una breve introducción acerca de este tema y de las principales técnicas de análisis de datos que se utilizan. Después nos seguirá justo Ramsés y él en particular lo aterrizará a los temas electorales. Dicho eso, y como vieron un poco en mi currículum, pues yo la verdad es que vengo del mundo de la academia y es a lo que me dedico, a hacer análisis de datos en cuestiones académicas. Y así va a ser un poco el tratamiento de lo que vamos a estar trabajando en estos 40, 50 minutitos que estemos platicando. Y ya posteriores específicas, pero pues bueno, es un poco a este contexto para que ustedes puedan ver cómo va a ser, digamos, como la estructura de las sesiones. Y en particular, también algo interesante yo creo que sería que justo se cuestionaron un poco ustedes cómo es que un pedagogo, alguien que se dedica a la investigación educativa, se encuentra estudiando este tipo de temas, ¿no? Y es que yo creo que uno de los elementos importantes que sirven para detonar la reflexión es que el Big Data, el día de hoy, y más allá del Big Data, todo lo que es la inteligencia analítica y todos los modelos de arquitectura de datos y de análisis de datos, están aquí y están aquí en todos los diferentes ramos y disciplinas del conocimiento. Y dicho eso, entonces habrán ustedes de pensar que desde el momento en que ustedes están conectados aquí a Zoom, ¿no? Hasta el momento en que ustedes van a comprar algo y van a hacer una transacción a través de su tarjeta de crédito o de débito, y inclusive en el momento en que entran a una tienda, ¿no? O en el momento en que hacen cualquier tipo de acción en el mundo digital que genera una huella, en ese momento esos datos se están utilizando para diferentes fines. Y eso es importante porque lo que vamos a ver justo en estos minutos va a ser de dónde viene todo esto y cuál es el tipo de cosas que se hace con ese tipo de información.
Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que muy sencillo, que les va a permitir también a ustedes utilizar un poco de análisis de datos, en particular utilizando Twitter, ¿no? Que seguramente es una plataforma que muchas y muchos de ustedes conocen, que es muy amigable. Y pues bueno, justo para poder iniciar entonces, vamos a entrar, como les digo, yo vengo del mundo de la academia, ¿no? Y en ese sentido, la idea va a ser introducirnos acerca de, el tema del Big Data. Entonces, como les decía, la idea va a ser un poco hacer esta introducción desde un ámbito académico de qué es el Big Data, ¿no? Y cuáles son los diferentes tipos de análisis que se utilizan. Y pues bueno, para ello yo creo que habríamos de platicar un poco de la idea del origen de todo esto de Big Data. Y sí mencionarles que esta presentación pues viene o parte de otro curso también que realicé justo en la Complutense de Madrid con una doctora que es la doctora Guadalupe Migaña, que eso es importante. Muchas de las diapositivas saldrán de ella, aunque la parte ya de análisis es de un servidor. Y pues bueno, habríamos de mencionar justo para que tengamos una dimensión, ¿no? De que el primer conjunto, digamos, como de datos sistematizados en el que históricamente nosotros tenemos, digamos, conocimiento de, pues fue en el siglo III, antes de nuestra era, específicamente con la Biblioteca de Alejandría. Podríamos pensar que esa fue la primera colección de información que se tenía, ¿no? Que desafortunadamente, pues, se perdió. Pero de ahí hasta pasado mucho tiempo, ¿no? Pues era muy difícil contar con este tipo de elementos como eran los libros, ¿no? Fue hasta 1440 con el surgimiento de la imprenta, Gutenberg, ¿no? Que tenemos una manera en que toda la información se puede, vamos a llamarla, masificar. Y de ahí pues hemos tenido muchos, digamos, como diferentes avances alrededor de la ciencia y se ha generado mucha información. Pero sobre de esto yo creo que es importante ver que los cambios que han habido en la ciencia, si los comparamos en relación con los cambios que se han hecho en las últimas décadas, pues el acelerado, digamos, como cambio que ha habido, no se puede comparar con el inicio, digamos, como de la época de la ciencia y la tecnología. En particular, cuando nosotros nos acercamos a el surgimiento del ARPANET y con ello del Internet, empezó a crearse una red, ¿no? Que no teníamos que nosotros ir, por ejemplo, a bibliotecas, sino podíamos compartir información de manera automática. Recuerden ustedes que pues inicialmente el Internet era literalmente conectar dos universidades, ¿no? O empezó primero con la conexión de dos centros de investigación en Estados Unidos, uno en la costa este y uno en la costa oeste. Pero a partir de eso se empezó a masificar, ¿no? Y se vieron justo los beneficios que tenían todo este tipo de instrumentos que se empezaron a sistematizar en diferentes protocolos para poder generar, recolectar y compartir información. En particular, hemos tenido diferentes generaciones de el Internet, ¿no? La generación web 1.0 eran aquellas páginas de Internet, si ustedes recuerdan cuando sonaban en nuestros modems, quienes tengan más antigüedad o más edad, ¿no? Recordarán que antes para conectarse a Internet teníamos que esperar a que se escucharan una maquinita tratando de conectarnos, ¿no? Y básicamente nosotros lo que hacíamos era consultar información. Muchos de ellos eran textos planos, ¿no? Conforme evoluciona el Internet, surge en un segundo momento, en 2003, lo que se le conocerá como la Web 2.0. Y la Web 2.0 empieza a ser interesante en tanto que la Web 1.0, nosotros consultábamos lo que las diferentes empresas, instituciones nos presentaban, y en la Web 2.0 en particular, ya es el usuario quien empieza a hacer contribuciones directas a la red. Eso antes era, digamos, impensable, necesitaba formar parte de una institución o de una empresa o de una universidad para poder realizar procesos de publicación de información dentro de la web. Así pues, los principales, digamos, como ejemplos de esta segunda generación de la web 2.0, pues se caracterizarán por dos elementos que seguramente muchos de ustedes conocen y han utilizado. Uno de ellos son los blogs y otro de ellos son los wikis o las wikis. Y junto con ello también foros, por ejemplo, ¿no? Es en esta época cuando surgen los primeros buscadores también, que nos permiten sistematizar y poder acceder a información de manera
mucho más sencilla, ¿no? Recuerden que para las computadoras, cuando nosotros accedemos a una liga, pues en realidad la liga está compuesta de números y nosotros lo que hacemos es ver una traducción de eso a través de los buscadores. Y pues bueno, lo interesante también es si nosotros nos vamos desde el inicio de los tiempos, ¿no? Hasta este año 2003, en particular, cuando se crea la web 2.0, ¿no? Se dice que durante esta época se generó de información 5 por 10 a la 18 exabytes, ¿no? O exabytes. Ahí ustedes piensen que un byte, básicamente, o un bit, es un 1 y un 0, ¿no? La computadora al final se reduce a unos y ceros. Entonces, imagínense un 5 seguido por 18 ceros. Esa es la cantidad de información que nosotros teníamos hasta el año 2003. Sin duda, muchísima información, ¿no? Pero lo interesante es que a partir de más adelante, cuando empiezan a surgir una cosa que ustedes conocen y utilizamos día a día, que son las redes sociales, y después más adelante empieza a surgir otra cosa que se llama The Internet of Things, es decir, que las cosas también tienen y nutren y generan información. Por ejemplo, yo aquí tengo un reloj que está conectado a mi celular y ese reloj está generando datos automáticos acerca de mi salud sin que yo tenga que hacer absolutamente nada, ¿no? Y así como eso, también, por ejemplo, si yo utilizo mis audífonos también mandan información a mi celular acerca de lo que esté haciendo, ¿no? Nosotros tenemos más conocimiento de la parte de redes sociales porque es con lo que interactuamos. Y ahí lo interesante fue que se generó un vuelco, pues muy, voy a decirlo así, espectacular para las empresas, en tanto que antes, ¿no? Las empresas generaban contenido y el contenido que generaban era el que nosotros consumíamos. Y fue a partir del modelo de redes sociales que ahora lo que las empresas buscan y las instituciones, ¿no? Y diferentes instancias, lo que buscan es que el usuario sea el que nutra la información de la cual otros usuarios van a querer acceder. Si ustedes piensan, por ejemplo, en este video muy famoso que salió hace poquito, el de una chica, ¿no? El ejemplo, una chica que decía hablar alienígena, ¿no? Si ustedes recuerdan ese video chusco que salió, pues ese video fue un usuario que creó y solito los demás usuarios trataron de consumir y después, si ustedes buscan en internet diferentes elementos como memes, inclusive hubo, me parece, canciones que supieron Spotify con el tema de esta chica y demás, ¿no? Fueron otros usuarios quienes alrededor de esa primera interacción generaron otros elementos. Es decir, al día de hoy las redes sociales lo que buscan justo y los algoritmos que operan detrás de las redes sociales es fomentar que tú generes más contenidos y también que a partir de eso interactúes y te mantengas conectado a estas redes sociales. Es decir, se hizo un círculo donde ya es el mismo usuario y ya no son las empresas quienes lo que buscan es que se genere esta información. De hecho, al día de hoy, el gran trabajo de minería de datos y de algoritmos que programan este tipo de empresas no es necesariamente para generar contenido. Lo que buscan es facilitar la generación de contenido. Y por eso es que, por ejemplo, ahora WhatsApp está integrado con el Facebook. Y por eso también es ahora que Snapchat interactúa con Instagram, ¿no? Es decir, lo que se busca ahora es, o lo que estas instancias están haciendo es facilitar el que nosotras y nosotros podamos interactuar de manera más fácil para producir más información. Y como les digo, hace poco empieza a surgir esto del Internet de las cosas, donde ya prácticamente todo lo que nosotros tenemos está generando información que nutre modelos y algoritmos que también permiten optimizar la experiencia de los usuarios. Entonces, imagínense, si yo lo pongo en perspectiva, nosotros hablamos que hasta 2003 se habían generado 5 exabytes de información, es decir, 5 por 10 a la 18 unos y ceros, ¿no? Hasta el año 2003 con el Internet 2.0. Ahora, de esta época del Internet 2.0, de 2003 al 2015, ni siquiera estoy contando 2016 a 22, al 2015, es decir, en un periodo literalmente de 12 años, se generaron 2,7 zettabytes de información. Es decir,
lo que se había generado antes lo tendríamos que multiplicar, básicamente le tendríamos que agregar 1, 2, 3 ceros más para poder siquiera representar la cantidad de información que se generó en estos 12 años. Imagínense que la información de toda la humanidad se representa por este Lego que ven en la pantalla en el lado inferior izquierdo. Y pues ahora, al día de hoy, del 2003 al 2015, esta es la cantidad de Legos que tenemos. Es decir, la cantidad de información y de datos que se han creado a partir de la generación de las redes sociales y del Internet de las cosas es inmensa. No nos lo podríamos imaginar, de hecho, ese número tan grandote. En otras palabras, podríamos decir que el 90% de todos los datos que se han creado en la humanidad, más allá de que sean conocimiento científico o información relevante o lo que sea, pero el 90% de todos los datos que se ha generado en la humanidad al 2015 se realizó entre el 2003 y el 2015. Imagínense eso. O sea, es una cosa de verdad bestial que vale la pena reflexionar y que justo de ahí deriva la idea del Big Data. Y es que justo esto nos deriva en pensar que el consumo de los datos pues cambió, ¿no? Y en ese sentido, de pasar de un consumo estático también, ¿no? Porque nosotros nos teníamos, recuerden ustedes, cuando teníamos las computadoras más tradicionales, nos teníamos que sentar, ¿no? Y teníamos que conectarnos para poder consumir esta información, pues no solamente ha cambiado también, sino que esto ha sido facilitado y potenciado porque el consumo de los datos ahora es dinámico. Es decir, nosotros en cualquier momento, a través de nuestros dispositivos móviles, estamos consumiendo y estamos viendo y estamos utilizando información y generando datos. Es decir, todo el tiempo estamos nosotros consumiendo y generando datos. Entonces, y cada vez, recuerden ustedes también, digamos, como para poner en perspectiva, para quienes son gamers, para quienes les gusta este tema de los juegos, ¿no? Si ustedes recuerdan, el Nintendo 64, los cartuchos del Nintendo 64, pues eran cartuchos que te llegaban a megabytes de información. Pero ahora, los cartuchos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en las plataformas modernas o en los juegos modernos, como el Wii, como el Switch y demás, la cantidad de datos que se requiere son muchos más. También, en ese sentido, lo que nosotros generábamos de información, por ejemplo, cuando se utilizaba el Nintendo 64, estos cartuchos grandotes, era mucho menos, y poco a poco cada uno de nuestros dispositivos va generando mayor cantidad de información. Es decir, esto se está acelerando de una manera inimaginable, exponencial. Y eso también deviene en un problema, que ya son otros temas, pero también deviene después en un problema en particular de sustentabilidad y de manejo de recursos, porque todo esto que se genera de información, pues no es que se genere y se queda grabado, digamos, como en una piedra, y que se puede consultar la piedra en cualquier momento, sino que todo esto se guarda en servidores que tienen una ubicación física en el mundo, ¿no? Es decir, yo puedo ver que el servidor se ubica en California o se ubica en alguna parte de México o se ubica en el servidor de China o de cualquier parte, y generalmente los datos o cómo se guardan son redundantes, es decir, para yo poder acceder, por ejemplo, a un comentario que hice en el WhatsApp, ¿no? Ese comentario que hice en el WhatsApp no solamente se encuentra en el servidor que se ubica en China, sino que también está en otro servidor conectado al mismo tiempo, y es a partir del conjunto de los diferentes servidores que yo puedo consultar eso. Entonces, y estos son máquinas que están consumiendo electricidad, que están consumiendo energía día y noche. Es decir, todo esto que nosotros estamos viendo, que estamos generando de información, que mucha de ellas es también información que pues no necesariamente es útil, sino que puede ser basura, dependiendo del enfoque y del uso que le demos, pues en realidad también consume recursos, y en realidad también lo que causa o lo que provoca es un problema ecológico a nivel mundial. Sin embargo, bueno, más allá de ver ese tema de sustentabilidad, yo creo que lo interesante aquí, justo, y como viene el título de la plática, es tratar de pensar y tratar de reflexionar acerca de qué es el Big Data. Pues imagínense, ya platicamos acerca de
la masificación de los recursos, de la información que no es producida por las compañías, sino que es producida por los mismos usuarios. Y en ese sentido, el Big Data básicamente se refiere, y esto igual es una definición de la doctora que les estaba platicando, que también es de la Complutense de Madrid, se refiere básicamente a todo aquello que se relaciona con la captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos que tengan gran volumen, que se generen en gran velocidad. Y este es el gran reto que también viene para nosotros como investigadores, que tengan gran variedad. Y entonces, esas 3 Bs, digamos, son las grandes características de los datos que genera el Big Data o que trata de analizar el Big Data. Volumen, pues ustedes ya vieron que la cantidad de información que tenemos es brutal, ¿no? También ahorita, el día de hoy, por ejemplo, yo como investigador educativo he hecho uso de muchas veces a través de transparencia, de solicitar bases de datos de el INEE, que ya se extinguió, o también de Mejoredu actualmente, ¿no? Y la cantidad de información que también manejo acerca de estas instancias es brutal. O sea, estamos hablando de bases de datos gigantescas. La velocidad, pues sin duda, se está generando a una manera vertiginosa, ¿no? Como ya platicamos. Y este último punto que quizá no hemos mencionado mucho es el tema de la variedad. Nosotros estamos acostumbrados, o quien haya hecho algo de análisis estadístico, en particular lo más sencillo, por ejemplo, a través de una encuesta, ¿no? O a través de hacer, digamos, algún tipo de levantamiento de datos. Generalmente cuando nosotros pensamos en hacer análisis de datos, estamos pensando en una tabla de Excel, ¿no? Una tabla de Excel donde cada fila representa un sujeto y cada columna representa una variable. Pues resulta ser que al día de hoy los datos que se generan, muchos sí son así, ¿no? Pero muchos, por ejemplo, hay un formato que se llama formato JSON o JSON, ¿no? Donde cada celda funciona como una librería donde se puede acceder, digamos, como a otro tipo de base de datos. Es decir, imagínense que cada celda en sí mismo es un libro de Excel, ¿no? Y eso es un formato todavía simple de datos. Pero podríamos pensar, por ejemplo, que todo lo que se carga de información, por ejemplo, de videos, ¿no? Todo lo que se carga información de sonidos, todo lo que se carga de información también de texto, todo lo que se carga de información también de, por ejemplo, fotografía, ¿no? Todas las imágenes, todo eso es susceptible de análisis. Entonces, imagínense, y eso es un tema, por ejemplo, que ahorita estábamos viendo en un curso de análisis de datos, ¿no? Cómo ustedes, por ejemplo, analizan, imagínense que, por ejemplo, van en la calle y hay un evento y entonces se toman muchísimas fotos, ¿no? ¿Cómo analizan el contenido de esas fotografías, ¿no? ¿Qué es lo que dicen esas fotografías? Una aproximación tradicional, por ejemplo, podría ser un muestreo aleatorio donde elige uno una cantidad de fotografías que piense que es suficiente, representativa, y uno analiza cualitativamente, ve lo que dice cada una de las fotografías. Pero ahí también se pueden escapar algunos elementos que no nos permitirían conocer a profundidad, digamos, todos los datos que se tienen ahí. Entonces, al día de hoy, si ustedes piensan, por ejemplo, en su teléfono, ¿no? Su teléfono, hay algunos que, por ejemplo, el que yo utilizo, tiene una cosa que es un reconocimiento, ¿no? De cuáles son mis facciones y a partir de eso se decide si yo puedo entrar al teléfono o no. Este tipo de algoritmos, ¿no? Permiten hacer reconocimiento también de objetos. De hecho, ustedes lo pueden hacer perfectamente en Google, ¿no? En Google hay una opción en imágenes donde en lugar de buscar una palabra, ustedes pueden poner una imagen y Google les trata de decir qué es esa imagen o les trata de buscar imágenes similares. Ese tipo de análisis que vamos a ver un poquito al final de la plática de hoy, ¿no? Utilizan un tipo de algoritmos que se llaman algoritmos oscuros porque son tan complejos que es difícil saber cómo es que la máquina o por qué la máquina los está clasificando como un objeto A y no como un objeto B, ¿no? Ahí en particular se llaman análisis de redes neuronales. Y justo como su nombre lo dice, viene de un procedimiento que inventan unos cuates que tratan de imitar cómo
se activan las neuronas en nuestro cerebro, ¿no? Y a partir de esa, digamos, analogía, generan este algoritmo que sirve mucho para hacer reconocimientos de imágenes o clasificaciones de imágenes o de sonidos, y es lo que se utiliza al día de hoy, por ejemplo, en estos teléfonos inteligentes para poder detectar si nosotros somos quienes estamos tratando de acceder o no al celular. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho la última vez que estuve en Estados Unidos, que yo en ningún momento había facilitado, por ejemplo, mi imagen, ¿no? O digamos, según yo, mi rostro. Quizá cuando hice la visa habían sacado los datos de mis huellas, pero yo no recuerdo que me hayan tomado, digamos, una fotografía con fines del aeropuerto, ¿no? Quizá lo más, digamos, como similar era cuando entra uno a Estados Unidos y le toman la foto, ¿no? Pero yo no sabía que tenían ligados, por ejemplo, esos datos con algunos aeropuertos en Estados Unidos, donde para poder entrar uno simplemente pone su cara, reconoce su patrón y les permite entrar, ¿no? Ese tipo de ejemplos se refieren a este tipo de variedad, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados más bien a hacer un análisis o pensar en un análisis de datos como tipo Excel, y en realidad al día de hoy ya se hacen otro tipo de análisis mucho más sofisticados. Dicho eso, justo a partir de los 90 empezó a crearse, sobre todo en la industria y en la parte de los negocios, se empezó a crear una corriente que se llama la inteligencia analítica o el business analytic. El business analytic justo lo que ha tratado de hacer es ver en qué manera se le da valor a las entidades, a las empresas, a las investigaciones a través de la información. Y lo que se decía, ¿no? Justo es que el tipo de análisis clásico que se hacía en estadística, pues eran análisis de descripción. Pero en realidad el tipo de análisis que también tenemos hoy, que es donde vamos a profundizar ahorita, la idea del análisis no solamente es hacer resúmenes o síntesis de la información, sino también poder hacer predicciones o prescripciones inclusive y generar valor o generar inteligencia, así se les llama, que permitan tomar decisiones mucho más basadas en la certidumbre. Dicho eso, y antes de pasar a esta partecita segunda, yo quería enseñarles rapidísimo un ejemplo de una plataforma muy sencilla, ¿no? De hecho, se las voy a compartir aquí por el chat, que ustedes pueden utilizar al día de hoy, y sería interesante si alguien la utiliza con algún elemento y comparte qué es lo que está viendo. Se las acabo de pasar por ahí en el chat. Esta plataforma es un ejemplo muy sencillo de un análisis que ustedes saben, Twitter, ¿no? Esta plataforma que contiene miles de millones de datos que se están generando todo el tiempo, ¿no? Y aquí en particular, esta plataforma que se llama análisis de sentimientos, ¿no? Se dice en particular que, y ese, bueno, parte de otro referente teórico de unos cuates en Yale, que lo que hacen es decir que existen 4 tipos de emociones, ¿no? Emociones que son positivas, negativas, ¿no? O placenteras y displacenteras, y emociones que son intensas y emociones que son tranquilas, ¿no? Entonces aquí justo lo que hicieron fue en esta gráfica que ustedes están viendo, hay 2 ejes, uno donde dice emociones del lado derecho que son placenteras, emociones del lado izquierdo que son poco placenteras, emociones que digamos como que te activan, ¿no? O que te generan digamos como tensión, y las que son pasivas, ¿no? O que no generan en ti digamos como acciones. Entonces, si nosotros vemos, se generan 4 cuadrantes, y aquí en particular nosotros podemos poner, este está programado en particular para cuestiones, para el lenguaje inglés, ¿no? Eso sí hay que mencionarlo. Pero fíjense el tipo de cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, podríamos poner nosotros un término. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, imagínense que vamos a hablar acerca de Hawái, y le ponemos query. Y lo que va a hacer automáticamente es que va a tratar de nutrir los datos de Twitter, los más recientes que se han hecho, y a partir de lo que dicen los tweets, va a tratar de clasificarlos en estos tipos 4 de
digamos, como de emociones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los tweets que hablan acerca de Hawái se encuentran de la mitad para la derecha, es decir, en emociones positivas. Yo podría, por ejemplo, fíjense, este es la emoción, el tweet que está aquí en la esquina superior derecha, es un tweet que es positivo y que es activo, es decir, que causa algo positivo, ¿no? Entonces aquí fíjense qué es lo que dice en particular. Dice, pero aquí está interesante, no, creo que no está bien clasificado pero fíjense, se está quejando de los beneficios del turismo que no le llega a las personas de Hawái, ¿no? Pero vamos a ver alguno otro, a ver si representa algo positivo. Fíjense, Free Hawaii First, otro de acá, ¿no? Y dice, las personas que quieren ir a Hawái, ¿no? Y del lado izquierdo tendríamos las que son negativas, por ejemplo. Fíjense, este es muy fuerte, dice, Hawái fue colonizado por samoanos y eso me hace estar enojado, ¿no? Pues la opinión de este usuario en particular. Pero nosotros también podríamos poner, por ejemplo, aquí cualquier otro término, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, si ponemos al presidente, ¿no? Biden, le ponemos query y nos va a decir también el tipo de tweets que se están hablando al respecto del presidente Biden. Entonces, contrasten la imagen de Hawái con la imagen, por ejemplo, que vamos a ver ahora del presidente Biden. Y si se dan cuenta, la imagen del presidente Biden ya no se encuentra necesariamente todo hacia la derecha, como en el caso de Hawái, sino que aquí también los tweets fueron clasificados un poco más a la mitad, digamos, como positivos y a la mitad también negativos. No tan intensos, pero aquí estamos viendo. Si hay digamos, algún término que también tenga influencia en el habla inglesa, ustedes también pueden ponerlo por acá y pueden ver qué es lo que las personas que hablan inglés piensan al respecto de. Esto simplemente es para enseñarles una función muy sencilla que nosotros no tuvimos que generar, ¿no? Que de hecho hay muchas plataformas que permiten este tipo de análisis, muchas de ellas también son de pago, ¿no? Pero que son sencillas, que a mí me permiten hacer análisis de este tipo de datos que se encuentran al respecto de la red y que no fueron generadas eh, digamos, por las empresas, sino son por las mismas personas, ¿no? Entonces, ustedes exploren ¿no? Pueden ver aquí los diferentes topics o tópicos que se están platicando. Este que es un mapa de calor, donde te dice cuál es el cuadrante que más está hablando acerca de Biden. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchas personas que se están en pleasant, es decir, que es una emoción positiva, pero también es un poco negativa, ¿no? Aquí tenemos un pleasant, también bastantes, ¿no? Y ustedes pueden ir explorando, fíjense, aquí me clasifican las palabras que se están hablando dependiendo de el cuadrante del tipo de emoción que se está platicando, ¿no? Y ustedes pueden ir viendo justo alrededor de este mapa, aquí te dice que ya no sirve pero te permitía ubicar, por ejemplo, también la parte del mapa de Estados Unidos donde estás hablando, qué otras palabras se relacionan en particular con Biden, quién está hablando más acerca de Biden. Por ejemplo, aquí el término que está más relacionado con Biden en particular es Fox News, que ustedes saben que es, si recuerdan, Fox News es una de las empresas de medios más críticas acerca del gobierno actual de Biden. Y pueden ver todos los tweets también que estuvieron acá y buscar dentro de estos tweets, ¿no? Entonces, solamente para enseñarles justo un ejemplo de el tipo también de análisis que nosotros podemos hacer de manera sencilla, sin ser científicos de datos, para poder nutrir, digamos, información que nos permita tomar decisiones en particular. Y pues bueno, antes de continuar, para que ustedes vean cuáles son los diferentes algoritmos que se utilizan para hacer análisis de datos, sí me gustaría justo entonces tratar como de sistematizar y que ustedes trataran de ver cuál es, digamos, el ciclo de vida en particular de los datos, ¿vale? Y es que, si ustedes se dan cuenta, en realidad, y esto es lo difícil cuando uno trabaja con análisis de datos, ¿no? Uno pensaría que hacer estos análisis es lo que cuesta más tiempo. En realidad no. Cuando nosotros tenemos tal cantidad de información, lo más difícil que tenemos como científicos de datos al momento de hacer análisis de Big Data no es hacer el análisis de estos datos. Aunque ustedes no lo crean, lo más complicado es todo el proceso de selección de cuáles son los datos que valen la pena
Y posterior a definir cuáles son los datos que valen la pena, el segundo punto de partida es cómo nosotros limpiamos estos datos y generamos datos que después nos permitan ser analizados para tomar las decisiones. Y eso es bien interesante porque uno pensaría que el científico de datos dedica la mayor parte del tiempo a hacer el análisis de estos datos. Y no, en realidad en el campo de trabajo, cuando uno está en este proceso de generar análisis, yo les diría que alrededor de un 60 a un 80% del trabajo que tenemos como científicos es todo el proceso de preprocesamiento, preparación y extracción de información. Ya después el análisis, en realidad, es relativamente sencillo si uno sabe qué quiere realizar. Y en ese sentido, ¿no? Digamos, el reto de toda esta parte de Big Data, el reto primero es cómo yo voy a adquirir la información, ¿no? Y quizá este es el punto, digamos, más difícil de todas, ¿no? En el caso en particular mío, que yo soy investigador educativo, generalmente adquiero los datos de dos fuentes. Uno es a través de los organismos o las organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que tienen información acerca del sistema educativo. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el INEGI, ¿no? Otro de ellos es, al día de hoy, Mejoredu, que retiene toda la información guardada del INEE, si ustedes recuerdan, del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que desapareció. Y nosotros, a través de acciones de transparencia, podemos adquirir estos datos. Pero ese es el primer tipo de fuente de datos que podemos tener. El segundo, y que se refiere más al Big Data, son todos estos elementos de las redes sociales. Yo, para poder extraer datos de las redes sociales, generalmente se realiza un proceso que se llama de web scraping. Scrap es como cuando uno está buscando cosas, digamos, con una bolsa de marañas, ¿no? Entonces, el proceso de extracción de información se le llama web scraping y es un proceso de verdad largo y complejo. Una vez que pasa uno, digamos, por esta parte que, fíjense cómo el cono de la información se va filtrando, hay muchísimos datos. Lo primero que tenemos que hacer es extraerlos y después de eso tenemos que limpiarlos. El proceso de limpieza de datos es un elemento bien importante al cual todos los científicos nos enfrentamos y es uno de los de mayor retos. Una vez que lo logramos limpiar y decir, estos son los elementos, los datos que nos van a servir, ahora sí pasa el proceso donde nosotros tenemos que integrarlos, analizarlos y visualizarlos. Fíjense, nada más un ejemplo para que ustedes puedan ver de un análisis que justo estamos haciendo, bueno, y ahorita se nos ocurrió hacer a partir del curso acá en la Complutense. Estos son datos reales que obtuve a través de las pruebas Planea, si ustedes se acuerdan, estas pruebas que permitían, que ya no existen, ¿no? Que permitían conocer el rendimiento de las y los estudiantes en el sistema educativo nacional. Lo que hice fue un proceso donde me tardé, el mayor tiempo que me tardé para llegar a esta grafiquita, fue poder ver las claves de los centros escolares, tratar de macharlas después con códigos postales, los códigos postales, obtener la latitud y longitud que se permitieran nutrir en el, ¿cómo se llama? En el software, y posteriormente se hizo este análisis. Este análisis básicamente lo que revela, que también, digo, uno después necesita conocer un poco los modelos de análisis, pero este análisis lo que revela es la concentración de códigos postales donde los estudiantes tienen alto rendimiento académico y su relación con otros estudiantes que también tienen alto rendimiento académico. Y básicamente lo que dice esta gráfica es que si las personas que viven cerca de ti tienen alto rendimiento en prueba, tú también tenderás a tener alto rendimiento en prueba, o bajo en rendimiento en prueba también se relacionará con bajo rendimiento en prueba. Pero lo que es muy difícil encontrar es casos donde el alto rendimiento en prueba, si yo lo tengo, a mi lado van a haber personas con bajo rendimiento en prueba. En otras palabras, esto lo que muestra es una cuestión de desigualdad del resultado educativo, donde el espacio geográfico configura los resultados educativos, más allá de que las escuelas, ¿no?,
puedan configurar o alterar estos resultados. Entonces ahí, digamos, un ejemplo muy sencillito. Ahora sí, tratando de ver y pasarnos ya a la última parte, que sería platicar acerca de cuáles son los tipos de algoritmos y de problemas que se responden. Mencionarles en particular que, bueno, sí, yo después me eché una maestría en estadística en particular, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados, como les decía, a hacer análisis de datos descriptivos que nos permitan hacer agrupaciones de los datos. O en el mejor de los casos, inclusive, hacemos una cosa después que se llama estadística inferencial, que nos permite decir si lo que está sucediendo en una muestra se puede generalizar. Sin embargo, como les digo, a partir del surgimiento del Big Data y también de muchos otros algoritmos, algoritmo es básicamente procedimientos, una serie de pasos, ¿no?, que nos permite obtener un resultado. O sea, a partir del surgimiento de varios tipos de algoritmos de análisis de datos, el tipo de preguntas que al día de hoy nos hacemos los científicos de datos, pues es un poco distinto al que nos hacíamos antes. Y en ese sentido, habríamos de distinguir y tratando de sobresimplificar un poco el tipo de problemas que se responden al día de hoy con los algoritmos de análisis de datos, ¿no? Que lo que ustedes vieron en Twitter es un ejemplo de un análisis que utiliza uno de estos algoritmos, ¿no? Se clasifican básicamente los problemas en dos tipos de problemas. Problemas de clasificación supervisada y problemas de clasificación se les llama no supervisada. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Y algo también interesante en particular es que antes, estamos hablando de los 80s, de los 90s, la cantidad de software que se utilizaba para hacer el análisis de datos era software que uno tenía que pagar mucho dinero, ¿no? Este programa que se llama SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, es un software que al día de hoy, si ustedes lo buscan, puede costar más de 40,000 pesos y que todavía se sigue utilizando en muchas universidades. Sin embargo, algo también interesante que ha surgido a últimas épocas y que se relaciona mucho con los algoritmos que les voy a platicar, es que muchos de los softwares que se utilizan al día de hoy son gratuitos. Por ejemplo, este que se llama Jamovi, ¿no? Es un software libre que ustedes pueden instalar en sus computadoras. R, que es uno de los más utilizados también al día de hoy para hacer análisis de datos. Python, que es un lenguaje de programación. Julia, que es un lenguaje estadístico de programación. Y Blue Sky, que es un software similar a Jamovi, como Excel, que les permite hacer algunos tipos de análisis de datos. Si a ustedes les interesa este tipo de aproximación y les interesaría aprender más, pues como les digo, yo después de la parte de que estudié los posgrados y demás, necesitaba más información, me metí en particular a este curso que está en edX, que se llama curso de aprendizaje estadístico, que estos cuates, que son Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hasty, Robert Tibshirani, los dos últimos son los que aparecen en la foto, son los que crearon este software que se llama R, que les platiqué hace un momento. Estos cuates en particular, ¿cómo se llama? Crearon este curso en línea que ustedes pueden tomar, ¿no? Y les permitiría justo adentrarse a este tema de los diferentes algoritmos que al día de hoy se utilizan para analizar grandes cantidades de datos. Y también mencionarles que, pues en realidad, sí es como tal una disciplina, ¿no? Aunque nosotros podemos tener aplicaciones como la que les enseñé del Twitter, donde ustedes pueden buscar términos y ver cómo se clasifican por sentimientos y demás. En realidad sí es conocimiento especializado que no requiere adentrarse, ¿no? Muchas veces, inclusive yo como científico, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de obtención de datos a través de web scraping en la red, ¿no? Me es muy complejo, ¿no? Y lo que hago, por ejemplo, es contratar gente que me pueda dar los datos que yo necesito y a partir de eso después yo genero mis análisis, ¿no? Entonces, sí mencionarles que es un proceso largo, ¿no? Pero que al final los resultados de verdad son muy interesantes. Y otra página de internet también que siempre recomiendo cuando se están adentrando a estos temas es esta página que se llama StatQuest, que está en YouTube, que lo que hace es simplificar el tipo de análisis que uno hace y les permite a ustedes entender algunas de las lógicas del análisis de datos que se realiza día a día para el Big Data.
Ok, vamos a ver entonces, y con eso vamos cerrando, dos tipos de problemas que se contestan al día de hoy con el análisis de Big Data. Y el primer tipo de problema que yo les planteo aquí es una serie de imágenes. Están viendo aquí 6 imágenes. De estas 6 imágenes, una primera pregunta que yo podría hacerles es cómo ustedes podrían agrupar estas 6 imágenes. Seguramente algunos de ustedes me podrán decir, ah, bueno, estas 6 imágenes yo las podría agrupar en 3 categorías. Uno donde vienen fotos o bueno, pinturas, ¿no? Está Mozart y demás, ¿no? Otro donde vienen letras y otro donde vienen instrumentos. Pero alguien más también me podría decir, ¿sabes qué? Lo puedes agrupar en elementos que se refieren a música clásica y a música contemporánea, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de variables o de atributos de los elementos que nos permiten hacer clasificaciones de estas fotografías. ¿Qué pasaría si yo a esta le agrego unos siguientes elementos? Por ejemplo, agrego aquí la foto de Madonna y de Freddie Mercury. Y les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo ustedes clasificarían o agruparían estas fotos? Entonces ahí quizá nos vamos inclinando, pues, fotos de música contemporánea y de música clásica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo después agrego, por ejemplo, una foto de un espagueti? Pues entonces seguramente clasificaríamos de dos maneras, a través de fotografías que tienen que ver con la música y elementos que nada tienen que ver con la música. Es decir, dependiendo de la similitud de los elementos, nosotros podemos generar categorías. Y ese es el primer tipo de problemas que se pregunta el Big Data cuando hace análisis de los datos. Este tipo de análisis de datos se llaman análisis de datos de clasificación no supervisada. Es un nombre un poco rimbombante, pero así se le llama, de clasificación no supervisada, donde lo que se busca básicamente es clasificar a los usuarios o a las personas o a las variables dependiendo de sus atributos comunes. Por ejemplo, yo en la academia lo he utilizado mucho cuando hago análisis de datos de las escuelas. Trato de hacer agrupaciones de escuelas. Entonces, por ejemplo, con la base de datos que ustedes vieron hace poquito de México, ¿no? Pude identificar que había, al menos en la Ciudad de México, 3 tipos de instituciones educativas. Unas primeras que eran instituciones educativas que tenían bajos niveles de marginación, con alto rendimiento en matemáticas y en lenguaje, ¿no? Después encontré otras escuelas que tenían alto nivel de marginación y un rendimiento en pruebas más o menos mediano. Y finalmente encontré otro tipo de escuelas que el nivel de marginación de las poblaciones o de la población en la que se encontraba en la escuela era en realidad bajo, es decir, sus condiciones socioeconómicas no estaban tan mal y en realidad el rendimiento en las pruebas era bajo, ¿no? Entonces, imagínense que me permitió crear ese 3 tipos, digamos, como de segmentos de escuelas. También, por ejemplo, a mí me ha servido de repente para generar ejercicios donde clasifico a los usuarios o a los estudiantes y digo, por ejemplo, yo antes trabajaba con grandes volúmenes de docentes que tenía que formar, que tenía que capacitar, que estaban a mi cargo. O sea, a partir de un instrumento que yo les aplicaba y de las necesidades de capacitación que desean tener, encontraba que había 3 tipos o 4 tipos de docentes y a partir de eso generábamos estrategias diferenciadas para poder formar a las personas, ¿no? Ese tipo de problemas se responden a través de este tipo de algoritmos que se llaman algoritmos de clasificación no supervisada. Ejemplo, bueno, y algo interesante aquí es que cuando uno hace este tipo de ejercicios, ¿no? Les permite, por una parte, comprender cómo los casos se agrupan, es decir, qué tipificaciones de casos hay. Por ejemplo, tweets que hablan acerca de A, de B y de C, pero también uno puede entender cuáles son las variables que les ayudan a clasificar esos tweets. Por ejemplo, sería interesante si yo estoy haciendo un análisis del discurso de personas acerca de un tema, podría ver, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Las variables que ayudan a clasificarlas no solamente son las palabras que utilizan en los tweets, sino también de dónde vienen los tweets, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, tweets que son hechos por personas jóvenes que se relacionan, ¿no? Con sentimientos negativos acerca de X, ¿no? Entonces, cuando yo hago este tipo de análisis, no solamente me permite generar categorías, sino también entender cuáles son las características
o las variables que me permiten generar esos segmentos o esas categorías. Dicho eso, digo, y aquí pasándome un poco, ¿no? Si yo viera, digamos, una base de datos tradicional, esta es una base de SPSS, básicamente lo que trato de hacer es de comprimir los casos, ¿no? Y tratar de ver patrones y relaciones en los casos. En este caso, del lado izquierdo, nosotros vemos un conjunto de datos, ¿no? Y tratamos de generar como agrupaciones comunes a partir de cómo se distribuyen las variables. Esto es un poco más sofisticado porque si se dan cuenta, aquí en la base de datos de la derecha, nosotros tenemos un espacio que le diríamos en estadística polidimensional, es decir, que tiene muchas dimensiones, y del lado izquierdo tenemos una gráfica que es bidimensional, con el eje de las X y el eje de las Y. Entonces aquí lo interesante es ver cómo este espacio polidimensional se puede reducir en dimensiones y después crear categorías que clasifiquen a los sujetos. Y pues bueno, existen varios ejemplos de este tipo de análisis. Los más comunes se llaman de K-medias y de clúster jerárquico, que no tiene en realidad tanto sentido que ahorita ahondemos, sino más bien, después de esto, también platicarles en particular acerca de, como les decía, cuáles son las posibilidades de este tipo de análisis, ¿no? Como les decía, nos permite generar grupos de capacitación o de discurso, ¿no? Nos permite generar grupos de sujetos, ¿no? Y diferenciar, por ejemplo, estrategias de atención a los sujetos. Y también nos permite explorar, como les decía, cuáles son las variables más importantes para explicar esa agrupación de los sujetos. Finalmente, y con eso cerramos, me gustaría contarles acerca del segundo tipo de problemas que al día de hoy se responden con este tipo de algoritmos. Y este segundo tipo de problemas, los primeros, si ustedes recuerdan, se llaman de clasificación supervisada. Estos se llaman, digo, no supervisada, estos se llaman de clasificación supervisada. Y para eso aquí les traigo 3 ejercicios, ¿no? En el pasado lo que teníamos que hacer era clasificar las imágenes o los elementos. En este de acá, lo que ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, en el primer caso que es del gusanito, viene un gusanito que viene de color morado, verde. ¿Cuál sería el siguiente color? Sería morado, ¿no? Y luego viene verde, morado, verde, morado. O los dados que se encuentran aquí abajo, fíjense, viene 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, ¿cuál sería el siguiente? 3 y 4. O este que es un poquito ya más complicado, donde nosotros tenemos número de carros y cuántas llantas tiene, ¿no? Nosotros tenemos que completar el último caso. El segundo tipo de problemas que responde los análisis en Big Data se refiere a problemas donde yo lo que tengo que hacer no son clasificaciones, sino predicciones. Es decir, a partir de una serie de insumos o de inputs o de entradas, como se diría en el idioma, digamos, de análisis de datos, se trata de predecir un resultado o una salida o una variable target, ¿no? Y ahí lo interesante son 2 cosas en particular. Primero, la capacidad que nosotros tenemos de predecir valores. Por ejemplo, cuando un consumidor está optando por, digamos, como la marca A o la marca B, tratar de predecir si ese consumidor va a optar por la marca A o la marca B, ese es lo primero que nosotros podemos tener de este tipo de análisis. El segundo tipo de resultados que podemos tener de este tipo de análisis es identificar cuáles son las variables que se asocian a la elección A o a la elección B, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Los perfiles más jóvenes de tales características son los que optan por el A y estos son los que optan por el B, ¿no? Y finalmente también identificar cuál es la lógica de predicción. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Las personas que tienen, el tener tú en tu casa, por ejemplo, tales características, que tu casa tenga tales características, aumenta la probabilidad de que tú puedas realizar X, Y o Z, ¿no? Es decir, no solamente identificas la importancia de las variables, sino la dinámica detrás de las variables. Y eso en ciencias sociales es especialmente importante. ¿Por qué? Porque no nos interesan algoritmos oscuros, así se llaman, donde si yo veo aquí mi celular y el celular me puede identificar mi patrón de rostro, ¿por qué? No sé, pero lo puede hacer, ¿no? Ni sé cómo las diferentes variables que analiza el software detecta que es mi rostro, pero lo que me interesa es que detecte mi rostro y en realidad en ciencias sociales muchas veces lo que nos interesa son algoritmos que nos permitan entender por qué mi rostro tiene esas características y le permite al celular
reconocerme. Dicho eso, hay básicamente tres tipos de, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero les voy a mostrar rapidísimo tres tipos de análisis de este tipo, ¿no? Los primeros, que son los más comunes, ¿no? Es cuando yo quiero predecir una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, dicotómicas. Dicotómicas es que tienen una entrada positiva o una negativa. Por ejemplo, un consumidor va a comprar o no va a comprar, ¿no? Para esto se utiliza una cosa que se llama regresión logística. Otro que es muy útil y es muy subutilizado en las ciencias sociales se llaman métodos basados en árboles, que a mí me permiten predecir una variable a partir de muchas variables, identificar cuál es la más importante. Y finalmente esta última que les decía de redes neuronales, que muchos dicen que quien las crearon fueron nada más por cuestiones de ego, porque son muy complejas de entender. Y en realidad lo único que nos permiten es hacer predicciones muy certeras, aunque en realidad no sabemos cómo, ¿no? Entonces, dicho todo eso, y aquí voy cerrando, yo les invitaría justo a que ustedes intentaran, ¿no? Como les digo, hay software en línea, como por ejemplo este que les enseñé de Twitter, ¿no? Hay muchos softwares que permiten al día de hoy hacer análisis muy sencillos, nutridos, a partir de redes sociales. Pero si ustedes buscan la profesionalización al respecto, ¿no? Y adentrarse un poco más a estos temas de Big Data y de análisis de datos, existen muchas alternativas, sobre todo cursos en línea, que les permiten adentrarse, ¿no? Ya les pasé algunos que ustedes pueden utilizar, uno muy bueno, requiere un poco de álgebra y demás, pero es muy bueno, de introductorio, es este de EDX que se llama Statistical Learning, esta página que se llama StatQuest, estos software que son libros, que se llama Jamovi y R. Y pues mencionarles que algo que sí es seguro es que al día de hoy, y con eso voy cerrando, ¿no? También el valor que uno tiene, tanto como científico como profesionista, que conoce este tipo de análisis y este tipo de elementos, cada vez más se va especializando. Y de hecho, las personas que saben acerca de estos temas, es muy fácil que encuentren trabajo prácticamente al egresar, porque es un skill, una habilidad que se demanda en muchísimos de los campos y como ustedes vieron al día de hoy, ¿no? Ahorita les habló un pedagogo acerca de Big Data, ¿no? Y en ese sentido, muchas de las profesiones al día de hoy están utilizando Big Data y están utilizando análisis de datos masivos. Pues bueno, de manera general, espero que con eso ustedes tengan un panorama acerca de qué es el Big Data, su origen, por qué es importante en las diferentes áreas y cuáles son los tipos de problemas que ustedes pueden responder utilizando. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues les dejo ahí con mi compañero que va a empezar a aterrizar, lo más en particular a su campo de estudio.